Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con el abogado constitucionalista Javier Couso. ¿Cómo estás, Javier? Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Bien, gracias. Y mira, la idea es que nos cuentes lo que viene respecto de la Convención Constitucional. El Tribunal Calificador de Elecciones le dio lo que hay a los 155 electos constituyentes, ¿cierto? Y en un par de semanas más se tiene que constituir esta Convención Constitucional, comenzar en un acto más o menos solemne. Tú como abogado constitucionalista, Javier Couso, ¿qué estimas? ¿Cómo debiera ser? ¿Qué solemnidad debería tener? ¿Ante quién? ¿Con qué juramento? Sí, a ver, la Constitución sí se pronuncia sobre algunos aspectos de la instalación. De hecho, no solo el acuerdo en realidad es que hay que dejar de hablar, creo yo, Federico, sobre el acuerdo, porque el acuerdo dio lugar a una mesa técnica que después tradujo esto en normas constitucionales. O sea, hoy día esto está regulado por la Constitución, que 15 días después de que se califique por el Tribunal Calificador a los 155 convencionales constituyentes, el presidente tiene que dictar un decreto donde convoca la instalación. Y dice, el único poder que tiene el presidente es decir dónde se va a instalar. Y eso después puede variar. La propia convención puede alterar el lugar. Y se ha especulado que va a ser el antiguo Congreso Nacional y el Palacio Pereira, y alrededor del 3-4 de julio debiera instalarse. Y lo que señala la Constitución textualmente es que ese día se elige al presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la convención. Eso es todo lo que dice en relación a la instalación. Y luego agrega un inciso más abajo el artículo respectivo que deberá crearse una secretaría técnica. Eso es todo lo que se plantea y se deja entregado. Muchos especulan que el decreto va a adelantar algunos detalles, pero a mí me parece que estamos ante algo práctico que en esta era en que vivimos se sobrecarga el ambiente con muchas cuestiones, por decirlo así, que podrían ser de fácil despacho, adquieren un simbolismo muy intenso. Entonces, ya han habido aprontes, sectores que consideran inaceptable que personas que pudieran ser consideradas disruptivas, por un lado, siquiera hagan aparición ahí. Yo creo que sería una imprudencia sin límite que el presidente de la República se asomara a ese evento, porque él es, digámoslo, una persona que a regañadientes ha aceptado este proceso. Hace un año atrás, en este mismo programa, ¿te acuerdas? Comentábamos cuando Piñera quiso coquetear con la idea de postergar todo el proceso porque había una pandemia. Y tuve que recordar algo obvio, que sería una crisis constitucional, que unilateralmente el presidente intentara postergar el proceso o suspenderlo, en fin. No tenía atribuciones para eso. Pero vivimos una era muy recargada de susceptibilidades. Casi es imposible encontrar a alguien en una sociedad pluralista y democrática que no le caiga bien a otro sector. Entonces, se han adelantado algunos criterios. El gobierno parece aceptar la idea de que quizá el presidente de la Corte Suprema sea quien haga de anfitrión. Si finalmente esto es una cuestión bien práctica, hay que recibir a 155 personas e investirlos. En todas las sociedades del mundo, las solemnidades se explican porque hay un concepto que es importante, la performatividad. Es cuando, por decirlo así, se declara inaugurada la Convención Constitucional. Es como cuando alguien dice se declara inaugurado el periodo de sesiones del Congreso, se declara investido el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la República, etc. Son momentos donde la declaratoria del lenguaje crea una nueva realidad. Y la nueva realidad que se va a crear ese día es que se va a instalar la convención que va a debatir y a sancionar un texto que va a ser sometido, de nueva constitución, que va a ser sometido a la ciudadanía para el plebiscito ratificatorio. Entonces, no es solemnidad por solemnidad, es que es un acto que da el puntapié inicial a algo. Entonces, por supuesto, hay muchas personas que se preguntan
se deberá jurar o prometer ante qué. Yo tengo la impresión de que con buena voluntad se puede llegar a todas partes y con voluntad de querer lo perfecto para mi sector, se pueden retrasar cosas que francamente son el comienzo de algo, como la hora cero, es el pitazo inicial. Es solemne porque es performativo en el sentido de que sea inicio a algo. Tiene que haber una investidura, que significa que a partir de ese instante la autoridad que el pueblo le ha dado a estos representantes empieza a regir. Y en ese sentido, algunas personas han planteado que no debiera haber solo una autoridad del Estado, como por ejemplo el presidente de la Corte Suprema, sino que quizá un representante o una representante de la sociedad civil. Se ha hablado de premios nacionales. Yo tengo un nombre que me gustaría que estuviera ahí, si se tratara de eso. Que la ceremonia haga un gesto a los pueblos originarios, que me parece muy bien, pero estamos hablando de simbolismo. Somos seres simbólicos los seres humanos, y eso es razonable. Pero también creo que es importante que no haya tanta intransigencia, porque si cada sector en que está dividida la convención se pusiera, digamos, maximalista respecto de cuáles son las personas que deben estar y quiénes por ningún motivo deben estar, me parece que no se avanza. ¿Y cuál debiera ser, de acuerdo a la experiencia comparada o incluso también o chilena, debiera ser la frase clave de juramento de los 155 constituyentes, a partir del cual momento, a partir del cual se entienden ya en ejercicio? ¿Lo va a fijar el decreto del presidente de la República? ¿Va a quedar al arbitrio de qué? En derecho comparado se pone más atención al momento en que se sanciona la Constitución a los inicios de los procesos, porque este es un eslabón. Claro, pero Chile es un país formal. Oye, es un país lleno de formalismo y de... Yo sé que es un país formal, pero que también formalmente es importante recordar que el proceso constituyente tiene tres etapas formales. El plebiscito habilitante, 20 de octubre, 25 de octubre del año 2020. El proceso de deliberación, digamos, del texto, y después el proceso de ratificación. El pueblo se ha manifestado en el plebiscito, en la elección de los constituyentes, luego los constituyentes tienen, y las constituyentes tienen que debatir un texto, aprobarlo y someterlo a ratificación del pueblo. Entonces, por eso digo que desde el punto de vista técnico, el momento más importante va a ser cuando se promulga la nueva Constitución. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo perfectamente algo que zanjaría todo tipo de discusiones es que prometen o juran cumplir lealmente el cometido que el pueblo les ha dado. No tienen que hacer ninguna otra cuestión. Con lo cual zanjamos el problema de si prometen cumplir con ese tipo de debate sobre si debieran jurar bajo la actual Constitución o una Biblia o el Corán. A mí me parece que son cuestiones todas muy respetables, pero lo que podría sencillamente hacerse es prometer o jurar cumplir lealmente el encargo del pueblo de elaborar un texto de nueva constitución. Punto. Es tan solemne como lo que tú planteas, pero es algo que, mira aquí, Federico, yo creo que John Rawls tiene una frase muy buena, que es distinguir entre lo racional y lo razonable. Uno siempre puede traer a la razón al servicio de cuestiones muy sofisticadas y ponerse en debate muy, muy elaborados acerca de cómo exactamente debiera ser el juramento promesa y que no podría jamás estar ahí, y podría estar en un debate bizantino por semanas. Lo razonable es un otro concepto, es como tratar de encontrar aquello con lo cual todas y todos podamos vivir. Y a mí me parece que sería razonable tener una figura que representa, digamos, la continuidad del Estado de Chile, la nación, porque además yo entiendo que vimos un momento de mucho rechazo en ciertos grupos a todo lo que huela a estatal, lo que es irónico porque, digamos, desde la izquierda a todo lo que huela a estatal, antes era el neoliberal también detestaba todo lo que fuera estatal, pero hay un momento en que la sociedad civil se ha entronizado en lo único puro, y uno podría tener perfectamente a alguien que represente, digamos, la continuidad del Estado, porque la paradoja es que los representantes y las representantes que van a redactar la Constitución, que son representantes del pueblo, también son autoridades del Estado en este momento que asumen. O sea, ejercen soberanía en el Estado de Chile. Entonces, van a poder, tanta soberanía ejercen que van a poder declarar que el Estado de Chile sea
nacional, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante los símbolos, y uno podría hacer un símbolo en que hubiera, por ejemplo, alguna premio nacional para hacer que fuera, digamos, un gesto acerca de la paridad. Y el presidente de la Corte Suprema es un hombre, Guillermo Silva, y por ejemplo Elizabeth Lira, que ha trabajado por los derechos humanos, porque yo creo que en Chile, si algo que es uno de los pocos consensos que uno ve en la previa, yo creo que van a haber muchos consensos cuando la gente empieza a verse las caras y a discutir, pero un consenso previo son los derechos humanos. Y Elizabeth Lira, por ejemplo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2017, es una mujer que ha dedicado su vida a los derechos humanos. O sea, yo creo que ese tipo de gestos podrían, a mi juicio, dejar tranquilos, sería razonable, tranquilas y tranquilos a todas las personas que van a tomar esta tarea tan ardua que no admite mucho tiempo, demora. O sea, yo entiendo que haya preocupación por la solemnidad de este primer hito de la convención, pero que, insisto, es solo el tercer hito de 4 de la producción de una nueva constitución. Entonces yo francamente creo que no, hay que llegar a un acuerdo razonable, porque sensibilidades hay para todo. Alguien podría decir, es que Elizabeth Lira es de izquierda, entonces los constituyentes de derecha podrían sentirse ofendidos. A mí me parece que si empezamos por ese camino, es ponerse demasiado exquisito por lado y lado, y francamente se puede perfectamente convivir en una situación donde ellos son los anfitriones, tanto el presidente de la Corte Suprema como una autoridad, una persona que tiene autoritas social, una premio nacional, aunque alguien podría decir el premio nacional lo otorga el Estado. Entonces, se fija, esto podría no acabar nunca. Insisto que entiendo el rechazo a las autoridades actuales del Estado, pero hay algo que podría ser poco razonable. Por eso es que creo que es perfectamente posible, con buena voluntad, llegar a acuerdos para hacer un acto que sea sobrio en las condiciones de pandemia en que estamos y que sea razonablemente aceptable para todos, para ponerse a trabajar. Hay mucho trabajo por delante. Por supuesto. Javier, entonces uno podría concluir que hay autoridades y personas o personajes que definitivamente mejor no estén, ¿cierto? Hay Totalmente. algunos que debieran estar, que sea la continuidad del Estado. A ti se te ocurre y puede ser razonable que esté el presidente de la Corte Suprema y que haya una autoridad con autoritas, como dices tú, con investidura, como la Premio Nacional, ¿cierto?, experta en derechos humanos y que ha dedicado la vida a los derechos humanos, Elizabeth Lira. Suena razonable, ¿cierto? Y entre los que no debieran estar, porque no suena razonable y genera tensión y divisiones, el presidente de la República, la presidenta del Senado, que es la segunda autoridad política, tampoco suena tan razonable porque es una posible candidata a la presidencia, ¿cierto? Y yo Y creo que el Congreso está muy cuestionado también. Entonces, o no, ¿qué pasa ahí con la presidenta del Senado? Porque el presidente de la Corte Suprema es la cabeza del tercer poder. Yo creo que lo que tú dices es importante. Yo creo que incluso gente de derecha estaría de acuerdo que no parece razonable nuevamente. Uno siempre puede encontrar argumentos racionales para defender que estuviera el presidente de la República y la presidenta del Senado, pero vuelvo al concepto de lo razonable versus lo racional. Lo razonable apela a una cuestión de prudencia, finalmente, de tratar de avanzar y no de poner piedras en el camino. Y a mí me parece que hoy día el propio presidente de la República puede entender que él es una figura hoy día muy cuestionada, que ha sido llevado a la Corte Penal Internacional, no sabemos si eso va a prosperar o no, que se le imputan haber dirigido la República en momentos en que hubo serias, graves violaciones de derechos humanos. Hay otras personas que aprecian que él haya impulsado este proceso, aunque haya sido regañadiente. Yo creo que es poco razonable, sería un error muy grave que el presidente quisiera asomarse ese día ahí. Me parecería el tipo de protagonismo malentendido que solo le haría daño a un proceso que tiene que empezar, ojalá de una manera práctica y rápida, con la solemnidad del caso, pero ponerse a trabajar porque es mucho el trabajo que viene por delante. Y me parece que la propia presidenta del Senado entenderá que ella es una figura
que hoy día va a competir con otras figuras. Porque la pregunta obvia es si va una precandidata presidencial, ¿por qué no van los otros precandidatos presidenciales? Te fijas, entramos en una espiral. En cambio, sabemos que Elisa Lira no es una candidata, digamos, a presidente de la República, y el presidente de la Corte Suprema es una persona de regiones, que ha hecho toda su vida en la judicatura, que es respetado por sus pares, o algún representante de la Corte Suprema, ¿no? Es alguien que tiene alguna experiencia también con este tipo de actos performativos. Insisto en lo de la performatividad. Performatividad es como cuando un oficial de registro civil dice: los declaro marido y mujer, o mujer en matrimonio igualitario, o hombre y hombre. Lo que ocurre ahí es que la palabra constituye la nueva realidad. Yo creo que es importante que haya una persona que también ayude en eso, porque son cosas prácticas. Finalmente, el conocimiento del derecho ayuda en estas cosas. Última pregunta, entendiendo que estamos dentro de lo razonable, ya que no está minuciosamente descrito por nadie. ¿Quién va a determinar cuál va a ser la frase de este performance, ¿no? ¿Quién determina la frase? La Constitución no dice nada al respecto, y por lo tanto, allí donde la Constitución no se ha pronunciado, no cabe a ninguna autoridad tratar de llenar ese vacío. Entonces, lo razonable en una situación así es que haya un acuerdo informal, por supuesto, entre las personas que van a servir de anfitriones. Esto es algo que perfectamente se puede acordar entre las autoridades actualmente existentes y un grupo que represente, digamos, que dé confianza a todo el resto de los integrantes y las integrantes de la convención. El problema es que esa ceremonia necesitamos hacerla sin que estén elegidas las autoridades que representan a toda la convención. Es para elegir a la presidenta o presidente de la convención y vicepresidenta o vicepresidente. Entonces, yo creo que aquí se requiere un poco de generosidad también de todos los grupos que se han tratado de articular. Ya tenemos algunos grupos que se articularon. Se articuló un grupo, la lista del pueblo, ya está bastante claro. Incluso hay 3 o 4 listas que se representan. La bancada, uno podría decir, no hay bancadas, pero los escaños, digamos, de pueblos indígenas podrían también acordar que hubiera una participación quizá de algún representante de los pueblos originarios en la ceremonia. O sea, te fijas, son cuestiones que con buena voluntad y con razonabilidad debieran decidirse en los próximos días. Javier Couso, quedan pocas horas para que esto vaya decantando, ¿no? Y 2 semanas aproximadamente para que ocurra el acto simbólico, fundacional, performático, como tú mencionas. Pero era bueno conversar un poco sobre esto para que la ciudadanía que esto le interesa pueda estar informada. Muchas gracias. Con todo gusto, Federico, que estés muy bien. Igualmente, chao.